Buenas tardes. Eh, Mi nombre es Wendy Carmona Ramírez y en grupo con mis compañeros Mónica, Jason, Martín y Luisa vamos a explicarle a través de estas diapositivas la fase 5, diferencias y similitudes en el contrato público y privado. Introducción. El siguiente trabajo nos permite identificar las diferencias o similitudes que se den en ambos contratos, de manera sea público o privado, ya que en todos los momentos de la vida o en algún momento de nuestras vidas tenemos que postularnos a obtener un empleo y aplicaremos pues lo aprendido en este curso. Es muy importante conocer el tema de contratación y sus consecuencias por el incumplimiento que se den en esta, ¿no? Diferencias entre el contrato público y privado. Como podemos apreciar, un pequeño recuadro donde está pues que se da en el contrato público, que se da en el contrato privado. Y ya hemos sacado nuestro resumen. En cuanto a similitudes, tenemos que ambos manejan un documento que incluye un acuerdo entre dos partes interesadas y contiene detalles y condiciones para llevar a cabo una actividad. Y en cuanto a las diferencias, en la parte del contrato privado, pues se da acuerdo entre personas ajenas al Estado, y en la parte pública se da entre el Estado y una parte seleccionada, y esta parte está sujeta a términos establecidos por la entidad que los contrata. Parte del contrato público y privado tenemos que está la etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. En etapa precontractual tenemos que ahí está la planeación de contrato, la elaboración de estudios como tales, la elaboración de la programación y preparación del contrato, y también los estudios que se dan con base a la normatividad o de acuerdo a la normatividad. Etapa contractual. En esta etapa se da todo en cuanto a las leyes, normatividad, estatutos, modificaciones de contratos, suspensión de esto, medidas de incumplimiento, etcétera. Y en etapa postcontractual tenemos en que se da toda la parte de liquidación del contrato, sea de acuerdo mutuo, unilateral y judicial. Principios del contrato público y privado. Podemos ver un ejemplo de cada una. En cuanto a un ejemplo a contratación pública, tenemos eh, principio de transparencia, principio de economía, principio de planeación, concurrencia, equidad. Y en cuanto a contratación privada, pues tenemos principio de eficacia, principio de sociabilidad, principios de buena fe, principios de relatividad, error común, de seguridad, etcétera. Todo tipos y clasificación de contrato público y privado. Contratos públicos tenemos contrato a aulas públicas, a concesión de servicios, concesión de obras públicas, suministros, servicios y de manera mixta. Pues en general esto se da más bien la formalización de la obra, la reparación de la obra o conservación de cambios existentes, también la formalización del suministro de productos o bienes de muebles, en este caso, contratación de prestaciones de manera prestación, o sea, de contratación mixta, ya se da por prestación de dos o más obras también. Contratos privados, está la unilateral, bilateral, la onerosa, la gratuita, la conmutativa y la aleatoria onerosa. Podemos ver de que en lo gratuito está regido por el artículo 1731. En cuanto a bilateral, están los contratantes que se obligan mutuamente. En cuanto al honoroso, están los provechos o los agravames recíprocos que se puedan dar. Y en lo unilateral es el que genera la obligación solo para una de las partes y que no contrae obligación alguna con el contrato. ¿Ya? Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público y privado. También tenemos dos ejemplos. En contratación público se maneja la responsabilidad de donde los funcionarios públicos están obligados a buscar el incumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del contratado, proteger sus derechos. El Estado será responsable de responder los perjuicios cuestionados u ocasionados, y los servidores públicos responderán por sus actuaciones u omisiones antijurídicas, perdón, y deberán indemnizar los daños que se causan a razón de ellas.
En cuanto al contrato privado, consiste en las sanciones o consecuencias en las que influye el proceso de obligación de indemnizar perjuicios, pero que no se limita a ellas. Como tal está el prestador de servicio, puede ser obligado a hacer de nuevo el servicio, puede estar obligado a devolver el precio pagado y el prestador puede también estar obligado a indemnizar perjuicios causados por el incumplimiento. En la aplicación del principio de igualdad de interés general en particular, pues el principio de igualdad es uno de los principios importantes básicamente aprendidos de nuestra familia en este sentido. Cuando hablamos un poco de este principio, en cuanto a la aplicación de leyes y contratos, podemos decir que todos debemos empezar a ser tratados de la misma manera. En este caso es importante recalcar que unas partes no tienen preferencia sobre otras, ya que cada una tiene su propio conocimiento y también puede aportar en la parte pública y privada. Como tal, podemos resaltar de esta diapositiva que pues obviamente el del valor de la igualdad empieza de casa, a ser tratados de la misma manera, eh, no queriendo decir de que no estamos aptos para hacer las cosas, al contrario, debemos ser manejados, o sea, debemos ser tratados de manera equitativa, de manera igual, pero no podemos decir que todos somos iguales. Cada uno maneja pues un ámbito eh, de comportamiento diferente, conocimientos diferentes, entonces tratar de que seamos tratados de la misma manera, pero podamos hacer las cosas de, de manera diferente y a la vez buscando en pro del beneficio, ¿no? Y que se pueda manejar en la aplicación de las leyes en contratos, en este caso, interés general e interés particular. Conclusión. En este trabajo podemos concluir que toda contratación en Colombia, sea de carácter privado o público, tiene sus bases y están definidos eh, el privado como objetivo y la finalidad del mismo y el estatal, que es aquel que nos da las partes en la cual, perdón, una de las partes es el Estado y tiene como fin el bienestar de toda una comunidad. En este caso, el Estado también sabemos que vela por la estabilidad de los contratos, eh, pues busca prevenir los actos deshonrosos y pues brinda a la comunidad el bien común. Listo, muchísimas gracias. Esto es todo.